Hola, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Ana Sofía Jaime. A continuación le voy a hacer unas preguntas sobre el problema de la frontera con Venezuela. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué opina del problema fronterizo entre Colombia y Venezuela? Yo opino que no debería ser porque son dos países que siempre han estado con buenas relaciones y así no deberían ser las relaciones entre los países hermanos. ¿Cómo cree que este problema afecta a los dos países? Lo afecta porque las personas ya no pueden comer como antes y hay muchos habitantes que ya no tienen hogar. ¿Usted piensa que el gobierno venezolano actúa injustamente con los colombianos? Pues claro, porque los están rechazando a los colombianos y están sacando a la gente de sus hogares. ¿Cuál piensa usted que sería la solución ante este problema? La solución es que dejen de hacerlo y que los presidentes se pongan de acuerdo cómo van a trabajar. Muchas gracias. De nada. Buenas, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Erika Ramírez. A continuación le voy a hacer unas preguntas sobre la frontera con Venezuela. Vale. ¿Qué opinan del problema fronterizo entre Colombia y Venezuela? Pues que es terrible porque da una imagen ante el nivel mundial sobre los conflictos latinoamericanos y también porque se ven muchos afectados, sobre todo la gente que tiene menos economía, es más pobre. ¿Cómo cree que este problema afecta a los dos países? A Colombia principalmente porque viene gente con menos dinero y eso pues hace que haya más inseguridad, más robos, más pobreza. Y a Venezuela pues la imagen de un país injusto, un país que no tiene libertades prácticamente. ¿Usted piensa que el gobierno venezolano actúa injustamente con los colombianos? Pues yo creo que fue injusto como el modo como sacaron a la gente porque les quitaron las casas, prácticamente los dejaron sin nada y fue como humillante, ¿no? Pero yo creo que ellos eran indocumentados, entonces casi lo mismo con lo que pasa con Estados Unidos, que sacan a la gente del país indocumentados. Entonces yo creo que fue un show más que todo por cómo sacaron a la gente, porque ya estaba establecida, ¿no? ¿Cuál piensa usted que sería la solución ante este problema fronterizo? El primero sería que Colombia no descuidara las fronteras y brindara como más economía a la gente que no puede, proyectos de economía a la gente que no tiene con qué sustentarse, ¿no? Porque por eso es que la gente se va al país porque no tienen dinero y van a buscar un futuro mejor. Y segundo sería hablar con Venezuela para que trataran mejor a los colombianos que no tienen ingresos. Muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Claudia González. Bueno, a continuación le voy a hacer unas preguntas sobre el problema de la frontera con Venezuela. Bueno, sí, claro. ¿Qué opina del problema fronterizo entre Colombia y Venezuela? Pues que es una situación que no se debería estar presentando entre dos países que son vecinos, hermanos y que siempre lo han sido así y no deberían estar en esa situación. ¿Cómo cree que este problema afecta a los dos países? Pues los afecta mucho, pues afecta a los habitantes de los dos países, porque primero los alimentos que pasaban de un lado a otro, pues ya no se puede hacer ese comercio y hay problemas de desplazados de un lado y del otro y afecta económicamente a los dos países también y las relaciones. ¿Usted piensa que el gobierno venezolano actúa injustamente con los colombianos? Pues sí actúa injustamente con los colombianos porque ha deportado sin escuchar y sin revisar si tienen sus papeles en regla y demolió sus casas sin hacer ninguna investigación y sin tener ninguna consideración ni darles un espacio para que pudieran desocupar sus hogares sin ser agredidos. ¿Cuál piensa usted que sería la solución ante este problema fronterizo? La solución es que el presidente de Venezuela cambie su posición y abra la frontera nuevamente y que Colombia, el presidente de Colombia,
hable con el presidente de Venezuela para llegar a un acuerdo y además Colombia debe apoyar a los colombianos que están siendo desplazados de Venezuela. Muchas gracias. Sí, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Mariana Jaime Bernal. Mira, te vamos a hacer una entrevista sobre los problemas que tiene Colombia con Venezuela. Bueno, ¿Qué opina del problema fronterizo entre Colombia y Venezuela? bueno, primero que todo, pues en mi opinión, Venezuela hizo mal en cerrar la frontera porque eso afectó mucho a los dos países, no, primero en la parte económica y segundo en la parte de las visitas porque casi toda la gente entraba por Venezuela. Ya. ¿Y cómo cree que este problema afecta a los dos países? Bueno, primero que todo afecta a Colombia porque todos los colombianos que estaban en Venezuela no tenían casi plata, o sea, eran pobres. Entonces, cuando esos colombianos fueron desplazados y llegaron acá a Colombia, pues Colombia como que se convirtió más pobre. ¿Por qué? Porque esos colombianos de Venezuela deportados no tenían casi dinero. Ya. ¿Usted piensa que el gobierno venezolano actuó injustamente con los colombianos? Bueno, primero que todo sí actuó injustamente porque primero que todo los colombianos que estaban en Venezuela pues estaban ahí con sus familias y familias que tenían que eran de Venezuela. Entonces al esos colombianos entrar a Venezuela ellos tenían la documentación incompleta porque no tenían ningún papel que mostrara que ellos eran de Venezuela o podían ir a Venezuela. Y a Venezuela lo afecta mucho, ya lo afecta en la parte de la imagen del país, ya que el cierre de la frontera lo afecta mucho en la parte de la alimentación, porque por la frontera de Venezuela entraban los alimentos a Colombia. Bueno, ¿cuál piensa usted que sería la solución ante esta problemática? Bueno, la solución que yo pienso es que Colombia debería hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para llegar a un acuerdo y para crear diálogos donde digan o propongan qué van a hacer para que se acabe este problema, para que los colombianos deportados puedan volver con sus familias. Bueno, muchísimas gracias. De nada.